En mayo de 2026, el gobierno de los Estados Unidos abrió al público 222 archivos que habían estado clasificados durante décadas. Videos militares de objetos realizando giros de 90 grados a alta velocidad. Testimonios de pilotos con nombre, rango y graduación. Fotografías mantenidas en secreto durante décadas. Y un audio de los astronautas del Apolo 11, la misión más vista en la historia de la humanidad. El momento en que llegamos más cerca del espacio, describiendo rayos de luz inexplicables que aparecieron dentro de la propia nave en 1969. Un audio que existía desde aquella madrugada y que nadie fue autorizado a escuchar durante más de 50 años. En menos de un mes, esos archivos acumularon 1.000 millones de visualizaciones. 5 semanas después de la desclasificación, el 12 de junio de 2026, Steven Spielberg estrena una película llamada Disclosure Day. Y antes del lanzamiento, aparece personalmente ante la cámara, frente a toda la industria cinematográfica, para hacer una declaración que tardó 50 años en salir. Las cosas que yo solo esperaba que fueran verdad en aquel entonces, son cosas que están sucediendo ahora, hoy. La pregunta que esa frase deja suspendida es incómoda. Spielberg pasó la vida entera construyendo el imaginario colectivo sobre lo que puede existir más allá de lo que conocemos. Y ahora, en el momento exacto en que el gobierno americano abre sus archivos más reservados sobre el tema, aparece con esta película y esta confesión. Esto no empezó en 2026, empezó 17 años atrás, en un lugar llamado Nome, en Alaska, y en una historia que fue atacada, ridiculizada y borrada del mapa antes de que alguien pudiera tomarla en serio. Y si todavía no conoces Camino Etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Para entender lo que está en juego, hay que retroceder un poco más. Entre 1948 y 1969, un astrónomo llamado J. Allen Hynek trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, investigando reportes de objetos voladores no identificados. Era, en teoría, un trabajo de desmentido. La Fuerza Aérea contrataba científicos para desmitificar los casos, no para confirmarlos. Pero cuanto más investigaba Hynek, más difícil se volvía a descartarlo todo. En 1972 publicó un libro donde formalizó una idea desarrollada a lo largo de 2 décadas. Una escala para categorizar los tipos de contacto, del más lejano al más íntimo. Se conoció como la escala Hynek. En el grado 0, la persona avista algo distante en el cielo. Luces que no se comportan como aviones, sin forma de identificar el origen. En el primer grado, el objeto está lo suficientemente cerca para ser observado con claridad. Forma, dimensión, textura, a menos de 180 metros. En el segundo grado, el fenómeno deja huella en el entorno. Vegetación aplastada, animales en estado de choque, cambio brusco de temperatura en el lugar. En el tercer grado, lo que se avista no es solo una nave, son los seres. Contacto visual con entidades no humanas, sin comunicación directa, sin contacto físico. Hynek se detuvo ahí. La escala original termina en el tercer grado. Spielberg leyó ese trabajo, consultó a Hynek personalmente durante el rodaje de su película de 1977 y bautizó la obra con el nombre del grado más extremo que Hynek había catalogado: encuentros cercanos del tercer tipo. Hynek llegó incluso a hacer una aparición en la propia película, y no fue acreditado en los títulos finales. Una ironía que dice algo sobre cómo el sistema trata a quienes documentan lo que no debería existir. Tras la muerte de Hynek, otros investigadores fueron más allá de su escala. El cuarto grado es la abducción. La persona es llevada al interior de la nave y sometida a pruebas y experimentos sin consentimiento. El quinto, una comunicación inteligente sin violencia, no un secuestro, sino un diálogo entre 2 inteligencias. El sexto grado es cuando el contacto resulta en la muerte de un ser humano o animal. Y el séptimo, la creación deliberada de un ser híbrido entre humano y extraterrestre, de forma artificial o natural. Cada grado adicional es un peldaño más en lo que nuestra mente puede soportar como posibilidad. La película de 2009 eligió el cuarto grado como tema: abducción, experimentos, memorias borradas. Y eligió como escenario un lugar real, una ciudad llamada Nome, en el extremo de Alaska, donde cosas reales e inexplicables efectivamente ocurren. Contactos del cuarto tipo comienza con una declaración directa de la actriz Milla Jovovich. Lo que está a punto de mostrarse no es ficción,
es una dramatización de eventos documentados que ocurrieron en Nome en octubre del año 2000. Ella va a interpretar a un personaje real llamado Dr. Abigail Emily Tyler, y el público necesita saber lo que pasó. El personaje es una psicóloga que meses después de la muerte de su marido comienza a atender a una serie de pacientes con un patrón perturbador en común. Todos despiertan a las 2:30 de la madrugada, en pánico, con la sensación de que algo muy malo está a punto de ocurrir, y ninguno puede explicar por qué. Muchos reportan haber visto un búho mirándolos por la ventana del cuarto. Otros describen la sensación de parálisis en el cuerpo, como si algo los sujetara a la cama e impidiera cualquier movimiento. Cuando la doctora empieza a usar hipnosis para investigar esas memorias fragmentadas, lo que emerge es distinto de lo que cualquiera de los pacientes esperaba recordar. Uno de ellos, llamado Tommy Fischer, colapsa completamente durante la sesión. No puede describir lo que vio. Su mandíbula se distorsiona, el cuerpo convulsiona. Lo que creía que era un búho en la ventana no era un búho. Y el intento de nombrar lo que era desencadena en él algo que la sesión no puede contener. Esa misma noche, Tommy despierta en casa, toma a su familia de rehenes con un arma, empieza a hablar palabras en una lengua que nadie a su alrededor reconoce, y mata a su esposa, a sus hijos y a sí mismo. La policía cierra el caso como crimen doméstico seguido de suicidio. La lengua que Tommy hablaba esa madrugada es identificada después por un lingüista como sumerio, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, muerta hace milenios, que ningún habitante de Nome tendría razón alguna para conocer. La hipnosis no solo desbloqueó un recuerdo en él, desbloqueó algo que funcionó como una instrucción que permaneció enterrada hasta que ese momento fue activado. Otro paciente, Scott, también es hipnotizado. Reporta haber sido llevado a algún lugar que no puede localizar. Durante la sesión, su cuerpo levita. Cuando cae, prácticamente todos sus huesos están rotos. Una grabación dejada encendida mientras la propia doctora, Abigail, dormía captura voces que no son humanas, y sus propios gritos, sin que ella tenga ningún recuerdo de lo que ocurrió esa noche. Una cámara instalada por la policía en el exterior de su casa registra algo sobrevolando el techo durante la madrugada. La hija de la doctora desaparece. Durante una de las sesiones de hipnosis más intensas de la película, los seres hablan. La lengua identificada es la misma de Tommy, sumerio, y lo que dicen traducido es: somos los dioses, la niña es nuestra. La película presenta a un historiador que contextualiza esa frase dentro de un cuerpo teórico que no es ficción. Los Anunnaki, entidades de la mitología sumeria que registros de civilizaciones antiguas describen como creadores de la humanidad. Según estas teorías, habrían manipulado genéticamente a nuestros ancestros para utilizarlos como fuerza de trabajo en la extracción de minerales. Y luego simplemente se marcharon, dejando solo fragmentos de la verdad, enterrados en artefactos de milenios de antigüedad. Fragmentos que ninguna academia oficial sabe muy bien qué hacer con ellos. Pero la película guarda una última capa. En el desenlace, el sheriff revela que el marido de la doctora Abigail no fue asesinado mientras dormían. Se suicidó con un disparo en su propia cabeza. La doctora creó un recuerdo falso tan convincente que engañó hasta a la propia hipnosis. La herramienta que ella usaba para recuperar lo que había sido borrado en los demás estaba en su caso, llenando el vacío con algo que su mente necesitaba creer para sobrevivir. Ese giro no cierra las preguntas, las multiplica, porque los demás pacientes, Tommy, Scott, los otros habitantes con el mismo patrón de despertar, parálisis y búho, no tenían razón alguna para crear los mismos recuerdos falsos de manera independiente entre sí. La doctora Abigail puede haber fabricado la muerte de su marido. Ella no fabricó el sumerio en la boca de un pescador de Alaska a las 3 de la madrugada. La película termina sin resolución. La hija no aparece. La doctora termina paralizada en una silla de ruedas. La narrativa permanece abierta como una herida. Lo que Contactos del Cuarto Tipo construyó como trama no surgió de la nada. Hay un conjunto de casos documentados que el director fue a buscar, y que la película adaptó con una fidelidad que, en retrospectiva, incomoda. En 1961, una pareja llamada Betty y Barney Hill viajaba en auto por una carretera de noche cuando avistó luces en el cielo que se acercaron. Las horas siguientes desaparecen de la memoria de ambos.
Cuando llegaron a casa, los relojes marcaban un tiempo que no correspondía a la distancia recorrida. Betty comenzó a tener pesadillas recurrentes. Barney desarrolló una úlcera y pasaba las noches despierto sin poder explicar por qué. Los dos fueron sometidos a sesiones de hipnosis por un psiquiatra, por separado sin que uno supiera lo que el otro había relatado. Los testimonios eran idénticos. Habían sido llevados al interior de una nave, acostados en mesas y sometidos a exámenes. Muestras de tejido, instrumentos introducidos en orificios. Los seres eran altos, de ojos grandes y oscuros, y se comunicaban de una forma que no era exactamente el habla, pero que ambos comprendían. Betty y Barney Hill no fueron desacreditados. El caso fue investigado formalmente y se convirtió en el primer relato documentado de abducción alienígena con memorias recuperadas mediante hipnosis. Está catalogado en los archivos de investigación del fenómeno. Existen entrevistas grabadas donde los dos describen lo que vivieron, con la misma calma perturbadora de quien aprendió a convivir con algo que no tiene nombre. En 1987, un escritor llamado Whitley Strieber publicó un libro llamado Comunión, describiendo algo muy parecido. Strieber despertó en una madrugada con la sensación de que había algo en el cuarto. Lo que vio fue una forma que primero pareció un búho de ojos enormes, hasta que se dio cuenta de que no era un animal. El siguiente recuerdo es un corte. Despertó al día siguiente con un dolor físico inexplicable, con el cuerpo marcado de formas que no podía justificar, sin saber qué había ocurrido entre ese momento y la mañana. Buscó un hipnólogo. Las sesiones recuperaron memorias de una noche entera con un ser de ojos negros profundos que pasó horas examinándolo. Comunión se convirtió en bestseller y abrió un archivo de correspondencias de lectores que decían haber vivido situaciones idénticas. El búho en la ventana, la parálisis, el corte de memoria, el dolor sin origen. El búho aparece en Strieber. El búho aparece en los pacientes de la Dr. Abigail. La parálisis, el despertar nocturno a la misma hora, la memoria fragmentada, la hipnosis como única llave para lo que fue borrado. El patrón se repite en los tres contextos con una consistencia que va más allá de la coincidencia narrativa. Una teoría desarrollada en los años 50 sugiere una estructura para ese patrón. La Tierra como un laboratorio o zoológico planetario, donde seres mucho más avanzados nos observan sin interferencia directa. De la misma forma en que un biólogo estudia una especie animal sin rebelarse ante ella. Dentro de esa lógica, lo que Betty y Barney Hill, Strieber y los personajes de la película describen tiene sentido como procedimiento. No son invasiones, son recolecciones de datos. Examinar al animal no perturba el experimento, siempre que el animal no recuerde. Y si no recuerda, entonces, para todos los efectos prácticos, no ocurrió. Excepto cuando la hipnosis abre lo que fue cerrado. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para activar la opción de impulsarlo con hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Cuando Contactos del Cuarto Tipo se estrenó, el estudio había construido alrededor de la película una infraestructura elaborada de credibilidad falsa. Sitios web con supuestas investigaciones académicas de la doctora Abigail Tyler. Artículos atribuidos a publicaciones de Alaska. Perfiles que simulaban la existencia real del personaje en bases de datos institucionales. Un trabajo minucioso de mercadólogos que apostaban a que el público no iba a verificar. El Wall Street Journal verificó. No había ningún registro de la doctora Abigail Tyler en ningún lugar. Ninguna universidad, ningún consejo profesional, ninguna publicación científica real. La doctora nunca había existido. El Alaska Press Club interpuso una demanda contra el estudio por uso indebido de credibilidad periodística, titulares y artículos que parecían pertenecer a medios reales del Estado. El acuerdo resultó en la eliminación de todos los contenidos y en un pago que nunca fue dado a conocer públicamente. El FBI fue presionado a pronunciarse, confirmó que hay casos reales de desapariciones en Nome, pero emitió un comunicado explicando que la causa más probable es la combinación del clima extremadamente hostil con el consumo de alcohol. Personas que salen de noche y se pierden en una región donde el frío mata antes del amanecer. Nada que ver con abducción. Caso cerrado. La alcaldesa de Nome declaró públicamente que la película era pura ficción y que los habitantes no estaban contentos con la representación. Todo el material fue eliminado.
El estudio admitió que había inventado a una doctora, una investigación y una serie de documentos. La película pasó a circular con la advertencia explícita de que era una obra de ficción enteramente creada. Esta secuencia tiene un patrón reconocible fuera del contexto del cine. Primero se encuentra el error real de credibilidad, y en el caso de la película había errores graves e innegables. Luego, ese error se usa para invalidar no solo lo que era falso, sino todo lo que había de plausible junto a ello. Las desapariciones reales en Nome, los casos de Betty y Barney Hill y de Strieber que sirvieron de inspiración documentada. La escala Hynek con sus grados que llegan hasta el 7º. La lengua sumeria en las grabaciones. Lo genuino se va junto con lo fabricado y quien quiera defender cualquier parte de lo que quedó, carga con el peso de lo que fue fraudulento. El ojo que todo lo ve fue cerrado. Y así permaneció durante 17 años. 4 fechas, cada una empuja a la siguiente. En 2009, Contactos del cuarto tipo se estrena hablando de abducciones en Nome, Alaska, memorias borradas, lengua sumeria, seres que se declaran dioses y un FBI que investigaba desapariciones sin decir lo que encontraba. La película es atacada, desacreditada y enterrada como algo creíble. En 2017, el New York Times publica un reportaje que expone la existencia de un programa secreto del Pentágono, financiado discretamente durante años, sin conocimiento público, dedicado a rastrear objetos que se movían a velocidades, que contradecían cualquier física conocida, frente a pilotos militares que no podían explicar lo que veían. El programa existía, los objetos existían, los pilotos existían. Spielberg lee ese artículo. En sus propias palabras, el artículo lo transformó. El límite que lo había frenado en 1977, la frontera entre esperanza y certeza, comenzó a disolverse. En mayo de 2020, el gobierno americano lanza un programa oficial de desclasificación en 2 etapas. Son 222 expedientes, videos militares de objetos realizando maniobras físicamente imposibles, testimonios de pilotos con nombre y rango, fotografías mantenidas clasificadas durante décadas, y el audio del Apolo 11, la misión más vista en la historia de la humanidad, el momento en que el ser humano pisó por primera vez otro cuerpo celeste, con los astronautas describiendo rayos de luz que aparecieron inexplicablemente dentro de la cápsula en 1969 en pleno espacio. Un archivo que existía desde aquella noche, que permaneció cerrado durante 57 años. En menos de un mes, ese material acumula 1.000 millones de accesos. El 12 de junio de 2026, 5 semanas, después de la apertura de los archivos, Disclosure Day se estrena en las pantallas de todo el mundo. El director que dedicó toda su carrera a preparar emocionalmente al público para un momento como este, que en 1977 filmó encuentros con seres desconocidos como una fantasía de deseo, que en 2017 leyó el reportaje que confirmó que los programas secretos de rastreo existían de verdad, que en 2026 aparece ante la cámara para decir que lo que antes esperaba que fuera verdad, ahora lo es. Y 5 semanas separan los 222 archivos del día en que la película entra en cartelera. Que la campaña de Disclosure Day empezó antes del tráiler. La primera imagen lanzada era un rostro humano invertido, mirando hacia abajo, con un único ojo marrón justo en el centro. Y una frase sin título de película, sin nombre de estudio, solo el nombre de Spielberg. Todo será revelado. Las imágenes siguientes mantuvieron el mismo eje. El rostro de uno de los actores fusionado con la silueta de un venado. El rostro de Emily Blunt con una figura translúcida superpuesta a la suya. Y un ojo azul flotando en la oscuridad con la frase «Merecemos saber». 3 imágenes distintas. El mismo símbolo en el centro de todas. Un ojo. Y en todas las versiones, ese ojo aparece invertido. El ojo de la providencia es uno de los símbolos más antiguos de la iconografía occidental del poder. Aparece en templos masónicos, en el gran sello de los Estados Unidos y en el billete de $1. Representa el poder que lo observa todo sin ser observado, el conocimiento que pocos tienen y que los demás desconocen. Spielberg toma ese símbolo, lo invierte y lo coloca como primera imagen de la campaña de la película, antes de cualquier otra información. Lo que la imagen comunica antes de cualquier palabra es claro. Lo que viene a continuación no es sobre alienígenas, es sobre quien supo la verdad todo este tiempo y eligió no decirla. El tráiler trae entonces el plano que más reacciones generó entre quienes lo vieron.
El ojo de un venado, marrón, tranquilo, exactamente como debería ser el ojo de un venado. Comienza a transformarse lentamente. El iris se dilata. El color cambia. La forma del contorno cambia. Lo que estaba ahí no era un venado. En contactos del cuarto tipo, el ser usaba la forma de un búho para ser visto sin ser reconocido. En Disclosure Day, 17 años después, el ser usa la forma de un venado para el mismo fin. El mecanismo es idéntico. Tomar prestada una forma animal lo suficientemente familiar para no disparar la alarma en la percepción humana. El búho de 2009 y el venado de 2026 no son elecciones estéticas distintas. Son la misma descripción, contada en épocas diferentes, sobre el mismo comportamiento. El guionista de la película, David Coeb, desarrolló la trama a partir de una premisa gnóstica. El ser humano confía absolutamente en sus propios sentidos sin considerar que el espectro que podemos percibir es una fracción mínima de lo que existe. Todo lo demás permanece invisible, no porque no esté presente, sino porque nuestros sentidos no están calibrados para captarlo. El velo no es externo, está en la percepción misma, e investigadores del fenómeno llevan décadas argumentando exactamente eso. Los objetos no llegan desde otro lugar, operan desde planos que se superponen al nuestro, usando el entorno y la propia fauna como camuflaje. Si esa lectura es correcta, nunca se fueron, nunca llegaron, siempre estuvieron aquí, dentro de lo que ya reconocemos como normal. Hay entonces un personaje en el tráiler que concentra la mayor parte del misterio. Margaret Fairchild, la meteoróloga interpretada por Emily Blunt, rostro confiable en el noticiero local, dando el pronóstico del tiempo. Durante una transmisión en vivo, algo toma el control de su cuerpo. De su garganta empieza a salir algo que no es lenguaje humano. La lectura más inmediata sería la de un ataque. Pero lo que el tráiler insinúa es otra cosa. Margaret no está siendo invadida. Algo dentro de ella que llevaba dormido desde mucho antes estaba esperando el momento correcto para ser activado. Y en otro punto del tráiler, dos hijos aparecen acostados, en mesas en una habitación completamente iluminada, extendiendo las manos, el uno hacia el otro, mientras una mano de dedos largos desciende despacio sobre el rostro de uno de ellos. Tradiciones muy distintas y muy distantes entre sí, gnosticismo, budismo tibetano, cábala, todas describen con sus propios lenguajes a individuos que nacen con una función que no eligieron y que no pueden ignorar: servir como canal entre dos mundos, el punto exacto donde la señal atraviesa el ruido. Margaret no fue elegida durante la película. Fue preparada mucho antes de saber que estaba siendo preparada. Los hijos en las mesas no están siendo atacados, están siendo reconocidos. La hipótesis que Disclosure Day pone sobre la mesa es perturbadora en su lógica interna. Los seres pasaron décadas sembrando puntos de acceso dentro de la humanidad, esperando el momento en que todo estuviera en su lugar para que la revelación pudiera ocurrir sin resistencia. Y si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese hype al video. La palabra apocalipsis no significa destrucción. En griego, apocalipsis significa retirar el velo. Lo que se revela en un apocalipsis no nace en ese momento. Estaba ahí desde siempre, esperando que algo o alguien lo hiciera visible. Los primeros críticos que vieron Disclosure Day antes del estreno publicaron reacciones que apuntaban en la misma dirección. Bill Brie, de Slash Film, describió la película como la más extraña que Spielberg ha hecho jamás, con el guión de David Coeb funcionando como una mezcla entre los expedientes X y la Biblia. Jim Henfield, de IndieWire, escribió que es Spielberg en su máxima expresión, tan emocionante como Indiana Jones, pero con una ambición temática mucho más profunda. Germain Lussier, de Gizmodo, fue directo. El mejor Spielberg en 20 años, con una actuación de Emily Blunt que quedará entre las mejores de todos los tiempos. Tessa Smith la definió como parte misterio, parte dimensión desconocida, algo completamente nuevo. Todos mencionaron la banda sonora de John Williams como una de las mejores de toda su carrera, y todos, sin excepción, describieron una película que deja algo adentro cuando termina, sin poder nombrar con precisión qué es. Spielberg sigue diciendo lo mismo desde el inicio de la campaña. Esto no es ciencia ficción. Lo que va a mostrar ya está ocurriendo. Mira lo que se construyó a lo largo de este video. Una película de 2009 que describía abducciones en Nome, Alaska, seres hablando sumerio, pacientes que bajo hipnosis activaban comportamientos imposibles,
y un FBI que investigaba desapariciones sin comunicar lo que encontraba. Una campaña sistemática de descrédito que borró todo eso del mapa antes de que pudiera tomarse en serio, usando los errores reales del estudio para enterrar junto a ellos lo que no era fabricado. 2 casos documentados, Betty y Barney Hill en 1961, Whitley Strieber en 1987, siguiendo el mismo patrón que la película describía. Despertar nocturno, forma animal como disfraz, memoria fragmentada, hipnosis como única llave para lo que fue borrado. Un programa secreto del Pentágono revelado en 2017 que confirmó el rastreo sigiloso de objetos imposibles durante años. 222 archivos desclasificados en mayo de 2026, incluyendo un audio del interior del Apolo 11 que permaneció cerrado durante 57 años. Un ojo de la providencia invertido en la campaña de una película que se estrena 5 semanas después, y un venado cuyo ojo se transforma lentamente en el ojo de algo que no es de este mundo. El mismo mecanismo de un búho, 17 años antes, en una película que fue descartada como fraude de marketing. La conexión entre las 2 obras no es estética, es la descripción del mismo fenómeno, visto en épocas distintas, con formas distintas, por el mismo mecanismo, algo que usa a lo familiar como camuflaje, que opera dentro de lo que ya reconocemos como normal, y que solo se revela cuando algo, o alguien, fuerza al ojo a ver lo que siempre estuvo ahí. Tommy Fischer despertó una madrugada hablando sumerio antes de matar a su familia. Betty y Barney Hill llegaron a casa con horas faltando en los relojes. Whitley Strieber vio un búho que no era un búho. Los astronautas del Apolo 11 describieron luz dentro de la nave en el vacío del espacio. Y Spielberg aparece ante la cámara en 2026 para decir que lo que antes era esperanza, ahora es realidad, mientras el gobierno americano libera al público lo que guardó durante décadas. Cada uno de esos eventos tiene una explicación separada. Un recuerdo falso, una estimación equivocada del tiempo, un episodio de sonambulismo, una anomalía atmosférica. Tragar cada explicación por separado es fácil. Lo que se vuelve difícil es tragarlas todas al mismo tiempo. Y aún así, considerar que el patrón es coincidencia. La pregunta que queda después de todo esto no es si Spielberg cree. Él lo dijo ante la cámara. Frente a todos que cree. La pregunta es qué le ocurre a la humanidad cuando la revelación finalmente llega de verdad. Y cuánto de lo que creemos sobre nuestra historia, sobre el origen de nuestra especie, sobre lo que somos, sigue sosteniéndose después de saber que no estamos solos. Y si la revelación no es un evento que está por venir, si ya comenzó, y si simplemente todavía estamos aprendiendo a ver.